Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este encuentro en Ratiodeca. Esta vez estaremos conversando con la actriz, escritora, creadora cubana Lynn Cruz, que en Ratiodeca ya es habitual su presencia. Ha impartido un taller y bueno, ahora hemos querido volvernos a encontrar para hablar sobre varios tópicos. Uno de ellos es el teatro político en Cuba, pero nuestra conversación se expandirá a otras muchas zonas. Queremos darte las gracias, Lynn, por acompañarnos y preguntarte cómo estás, estás en La Habana, y queríamos preguntarte cómo está el contexto habanero cómo es crear desde ahí, ¿no? Para empezar. Bueno, buenas tardes. Gracias una vez más Ratiodeca por hacerme parte y bueno, a ti, Edgar, Ariel, que estoy muy contenta de verte, ¿no? Porque hace tiempo no hablábamos y bueno, desde La Habana hoy, vamos a decir que el escenario es un poco desolador, ¿no? Porque en el tiempo de pandemia, como ha salido en noticias, si alguien las ha seguido, ha habido un éxodo grande de la población y especialmente en el ámbito cultural. Ha salido mucha gente y entonces eso, de algún modo, cuando empiezas a ver, vamos a decir, ese vacío generacional, no, porque ya en mi generación queda cada vez menos gente, pero así como generaciones más jóvenes, es como te quita un poco de esperanza, ¿no? Porque se suponía que ya a estas alturas, vamos a decir, de la historia, no tuvieran que salir los jóvenes de esa forma así, tan masiva. Pero bueno, es lo que es y entonces uno tiene que aprender cómo a convivir con esa otra nueva soledad, ¿no? En cuanto a la creación, porque uno también se va nutriendo, ¿no? De los colegas, ¿no? Del que está cerca. Y yo también desde 2018 experimento una soledad, aún cuando no había habido ese éxodo, porque como me quedé fuera de todas las instituciones, tuve que aprender a vivir en una realidad alternativa, ¿no? Como estaba haciendo una película de ciencia ficción en ese momento, Corazón Azul de Miguel Coyula, de alguna manera es como si la película se convirtiera en mi vida, ¿no? Porque vivía en otro universo, porque estar censurado es una experiencia como de doble exilio, ¿no? Y vas viendo que vas desapareciendo de los espacios y también vamos a decir, de la cultura de tu propio país, ¿no? Que va más allá vamos a decir, del exilio, del destierro, sino que es dentro del mismo país que lo hace más bizarro, ¿no? Más extraño. Sí, has mencionado la soledad como una palabra que es más que una palabra, es una potencia desde el cual construir dispositivos de creación, ¿no? Esa potencia que se construye a partir de la soledad, ¿cómo la has vivido particularmente? Bueno, yo comencé a escribir una novela nueva a finales del año pasado. Y fue cuando regresé de un viaje a Europa. Estuve 2 meses por allá presentando una obra de teatro y las películas, bueno, de Miguel y Corazón Azul, donde o sea, la película que estaba, vamos a decir, en este tiempo de estreno, ¿no? Porque hace 2 años que se estrenó. Y en ese viaje, o sea, cuando regresé, fue como, yo como tengo varias maneras de expresión, ¿no? Como me expreso a través de teatro, a través del cine, ¿no? Y también de la literatura. Creo que por ahí fue que empezó esa novela, ¿no? Cuando vi que estábamos aquí de regreso y que todo había pasado, ¿no? Pasó el 27 de noviembre, pasó el 11 de julio y pasó el éxodo, ¿no? Como fue pasando y seguía pasando, ¿no? En ese momento. Calles bloqueadas, por ejemplo, en la Embajada de Panamá. Como que traían un recuerdo a una Cuba anterior, dentro de esta Cuba que ya, como decía, uno Sí. esperaría otras cosas, ¿no? Otro tipo de problemas, que no enfrentar el mismo problema como una cosa recurrente, ¿no? Como que se repite y se repite la historia.
Y entonces, eso fue lo que yo creo que me llevó a la escritura una vez más, porque yo pensé cuando hice Terminal que no iba a escribir otra novela. En realidad no me había planteado como voy a escribir un libro cada cierto tiempo, ni mucho menos. Siempre, como digo, me expreso en el teatro si surge, vamos a decir, una energía que me lleva al teatro. Y yo creo que eso de haberme puesto a escribir manifiesta vamos a decir, el enfrentarme a la soledad ya de la escritura. Como necesito estar dentro, no quiero estar fuera, porque cada vez que salgo son historias que realmente la impotencia es tan fuerte que uno no tienes cómo solucionar el problema que estás viviendo externo. Entonces, de la única manera que puedo canalizar esa energía es a través de la escritura y especialmente de la ficción. Bueno, es que en realidad Sí. estoy haciendo ahora ciencia ficción, porque no, la distopía no es algo como que los busqué, ¿no? Sino que la distopía está en el ambiente. Sí, Lynn, esa novela anterior, Terminal, de alguna manera metaforiza una situación personal en la que has tenido que convivir en un contexto desde ese término, desde ese límite, desde ese lugar casi abismal, desde hace varios años, ¿no? Estoy pensando que desde tu primera obra de teatro personal, El Regreso Ujú. se llamó, ¿verdad? Em, Sí, Desde ese momento has tenido que enfrentar, has tenido que entender o tratar de entender una dinámica institucional, una dinámica desde la institución del teatro también, desde una dinámica social, una dinámica eh, en el cual era muy difícil ejercer una autonomía como artista. Desde ese momento hasta hoy, ese límite, ese abismo se ha incrementado o no. ¿Qué nos puedes decir? sí, sí, sí. En realidad el título Terminal tiene que ver con eso que planteas. Tiene muchos, vamos a decir, significados, ¿no? Porque el personaje está literalmente en una terminal, pero en realidad me decidí más por el título por eso, porque eso es como vidas al límite, ¿no? Y es porque yo en realidad empecé la novela en el 12 y fue porque ya vamos a decir, mi viaje como actriz había llegado como a un punto donde me sentía que era una profesión que no me satisfacía del todo, porque yo sentía como que hacer algo nada más que para esperar el aplauso del público era como narcisista o que me iba a estancar, no sé, como que sentí que necesitaba hacer algo más que actuar, ¿no? Y también ese momento coincidió con otro viaje que había hecho a Europa y había montado una obra de teatro. Y cuando llego a Cuba, como vine con esa experiencia de hacer teatro independiente en Alemania y pensé que por qué no hacerlo en Cuba, ¿no? Es cuando inicio mi grupo de teatro, lo inicio, perdón, en el 11, la novela empieza en el 12. La novela empieza justo después que termino esa obra, o sea, todo el periodo ese de producirla, de estrenarla y de chocar por primera vez con las instituciones en Cuba que simplemente tuve, vamos a decir, el primer encontronazo con la institución sí, por el hecho de que yo traía un presupuesto que lo había aprobado la Embajada de España, pero yo no sabía en ese momento que había un tabú con las embajadas, ¿no? Y yo simplemente estaba haciendo teatro y de pronto y la obra no tenía nada que ver era una obra, o sea, una versión libre que hicimos Carlos García, antropólogo, y yo, somos muy amigos desde la infancia, y entonces, bueno, ya nos encontramos en el camino también de la escritura y del teatro, y decidimos hacer la obra. Y yo, como es basada, perdón que iba a decirlo, no terminé la idea, en la Indiana de Ángels Aymar, y después nosotros hicimos la versión y le pusimos el regreso, y entonces era sobre la migración catalana en la segunda mitad del siglo XIX y el tema de que seguían traficando con negros cuando ya España había firmado el tratado de abolición de la esclavitud con Inglaterra y de pronto esa obra que no tenía nada para mí que pudiera chocar con la política cultural cubana,
El problema fue el financiamiento, o sea, el tener algo que no era, sin ser yo, vamos a decir, una directora conocida en ese momento, simplemente era mi primera experiencia. Y eso también modificó mucho mi manera de percibir la realidad. Y tal vez me condujo una vez más ese proceso de entender y de tratar de entender algo que era para mí completamente una anomalía. Y bueno, ahí empezó terminar. Y Mm, entonces yo creo sí. eso que planteas de que... Y ese propio camino hizo que fundaras Independiente Teatro Kairos, que vendría siendo en Cuba como un rara avis, como un espacio de creación muy especial, en el sentido también de cómo entender lo independiente, no solo desde la independencia de las instituciones, sino también la independencia como seres humanos que somos, como seres autónomos, como seres que podemos también transformar un espacio en el que convivimos, ¿no? Y yo creo que también en este sentido se puede entender el teatro político, ¿no? El teatro político no solo como ese espacio que es frontal frente a un poder determinado, sino un teatro que intenta transformar un contexto, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, yo también había tenido, quizás toda esa, vamos a decir, esa crisis que había sentido como actriz fue justamente por sentir que en el teatro yo no podía tener libertad. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible? Yo hago teatro porque el escenario para mí es un espacio de libertad. Y entonces tampoco encuentro la libertad en el escenario. Y eso también me empezó a hacer, me sentía que como que me ponía en camisas de fuerza, ¿no? Y, y eso, vamos a decir, después, tratando de entender, por ejemplo, a través del teatro postdramático, pude comprender lo que pasaba en Cuba, ¿no? Porque tal como está el teatro, o sea, como funciona el teatro, funciona el país. Y en determinados grupos, no es, por lo menos la experiencia que tuve, no es que sea así en todos los grupos, hay grupos, hay de todo, ¿no? Hay grupos con más o menos libertad, pero en los que yo tuve la experiencia de trabajar, el director terminaba siendo un dictador, y entonces si uno decía una idea contraria, se convertía en un disidente, o sea, es como se reproducía el mismo esquema social dentro del grupo de teatro. Y yo pensé que la que estaba mal era yo, ¿no? Y decía, tengo un problema que no puedo encajar, ¿no? En los grupos de teatro, yo veo que los demás son felices y que yo no soy feliz. Algo debo tener yo. Pero cuando tengo esa experiencia en Alemania, fue que me di cuenta de que yo lo que me pasaba a mí es que tenía otra manera de ver el teatro y de entender la libertad. De hecho, en el grupo, cuando yo cuento esa experiencia a Petra Dammers, que es como se llama la directora, ella lo usó en la obra, ¿no? Y tuvimos un diálogo entre dos actrices, personajes, que habíamos vivido, ella, la actriz Nadine Heyerbach, había vivido, teníamos la misma edad, o sea, habíamos nacido en el 77 las dos, y habíamos vivido nuestra infancia y primera adolescencia, parte de la primera adolescencia, en el comunismo. Y teníamos eso, entonces empezamos a dialogar, ¿no? Y curiosamente, todo aquello que nos podía dividir, en realidad no era tan distinto. En un sentido, yo descubrí que, vamos a decir, que lo que estaba pasando en Cuba no estaba tan alejado de lo que pasaba en el otro lado del mundo, pero a otra escala y con una diferencia, vamos a decir, por ejemplo, cuando hablamos de la libertad, los ejemplos que ponía la directora, no en el caso de, o sea, Petra, no en el caso de Nadine, sobre qué era lo que le hacía ser libre a ella, yo le decía, bueno, pero en ese sentido yo soy más libre que tú, porque yo no tengo que pagar el seguro del auto, no tengo que pagar el seguro médico, o sea, porque, bueno, también con la pandemia los sistemas de salud han sufrido mucho y eso a Cuba, que ya un sistema de salud que venía dañado y con la pandemia fue desastre sanitario, pero bueno, en aquel momento no, yo no me sentía tan mal con relación al sistema de salud, aunque ya después de la pandemia uno va viendo que las cosas van enderezándose un poco más, ¿no? En cuanto a los hospitales y a los policlínicos. Hay cosas que siguen siendo difíciles, ¿no? Como conseguir una operación, pero hay otras cosas que sí vas y te atienden bien y es justo también mencionarlo. Y entonces,
así como yo puedo viajar, yo le dije, bueno, yo también estoy aquí, lo que pasa que también es una cuestión de dinero, porque tú puedes viajar más que yo porque puedes pagarte el viaje, pero a mí me dejan salir. O sea, eran cosas así que eran como estereotipos que había de Cuba, porque Sí, es cierto que vamos a decir, en la Europa del Este fue mucho más duro, en el sentido de que ahí sí las prohibiciones, claro, estamos hablando de una Cuba que ya pasaron 30 años, ¿no? De aquello, y entonces que que ha ido mutando, y entonces seguimos siendo difíciles vamos a decir, de descifrar, ¿no? Todavía no, es hasta uno difícil explicar lo que pasa en Cuba porque no tiene nada tiene que ver y no tiene que ver con la experiencia de Europa del Este. Entonces, el teatro político, o sea, a ver, que era lo que me hablabas, lo que recordé esta experiencia, que también hicimos una obra de Müller. Quizás esto fue una marca importante en mí, porque al trabajar con actores alemanes, no éramos solo dos cubanas, yo estaba más, vamos a decir, absorbiendo lo que eran ellos que lo que yo podía ofrecer, ¿no? Y entonces eso fue muy importante porque te hace entenderte, ¿no? A ti desde fuera. La mirada de fuera siempre es muy importante. Una cosa que también afectaba mucho a Cuba es el aislamiento, tanto de los que dirigen el país como todo, como del arte en general, ¿no? Que nos hace también ver como algo exclusivo o que, no, o que es demasiado grande para explicarlo, ¿no? Y a veces no es tan así. Y entonces eso también, ya cuando llegué, decidí, después de tener esta experiencia con las instituciones donde me trataron tan mal, y ya pasó el tiempo, o sea, no volví al teatro a hacerlo de esa manera. Y es hasta 2017 que regreso al teatro debido a la experiencia que habíamos tenido con el documental Nadie, donde yo trabajo como productora y actriz, y que también dirige Miguel Coyula, y nos hace una redada policial para impedir que se proyectara la película en un espacio privado. Y entonces esa experiencia sí marcó, o sea, fue otra cosa otro evento importante que me hizo ya pensar en un teatro que sí cuestionara frontalmente al gobierno, o sea, literalmente, porque para mí era una situación tan absurda ver que dos calles estaban rodeadas de policías y de agentes para impedir ver una película. Fue como, yo le recuerdo que le dije a Miguel, Miguel, eso es por nosotros, porque en mi cabeza no cabía que eso era posible, ¿no? En Cuba. Aunque, claro, uno tenía, vamos a decir, una conciencia política de lo que pasaba con los opositores, que los detenían, que les hacían todas esas cosas, pero no es lo mismo verlo a través de un lente que vivirlo en tu propia piel, ¿no? Y entonces, esa experiencia sí fue ya determinante para hacer un teatro que era como lo que yo estaba buscando, ¿no? Como esa forma de liberación a través del teatro, me lo dio la misma realidad. Fue la que me condujo a romper con, vamos a decir, con una zona de confort y decir, ya, voy a lanzarme al vacío. Y entonces ya después de eso fue que vino la medida sí. inmediatamente en el 18 de impedirme trabajar en las instituciones y entonces vi que era más importante todavía hacer ese teatro. Y así surge entonces Patriotismo 3677, que ya es como el derecho, vamos a decir, el patriotismo está recluso y tengo el derecho de expresar mi patriotismo, ¿no? Y Sí, entonces esa obra surge con actores que eran activistas y sí. lo Una hice con pregunta, ellos. Lynn. Antes de Patriotismo, ¿hiciste Los Enemigos del Pueblo o fue después? No, Los Enemigos del Pueblo fue la primera obra de teatro político del grupo, como tal. O sea, que Claro, fue un unipersonal en realidad. sí. Que se Porque hizo en este mismo espacio donde se produjo la redada en sí, la Casa Galería El Círculo, ¿verdad? En ese mismo, sí. ¿verdad? En ese mismo espacio, Ujú. yo recuerdo que hace 2 años conversábamos porque escribí un perfil sobre ti que se llamó Lynn Cruz Desaparecida en la revista Rialta y me comentabas que por una cuestión ética, presentar ahí en ese espacio, en la Casa Galería El Círculo, Los Enemigos del Pueblo, era muy importante, ¿no? Un poco para remarcar la importancia de la independencia en un país como Cuba, ¿no? De ser independientes también, ¿no? Como creadores, Ujú, ¿verdad? ujú.
Sí, Sí, porque lo que pasa es que por mucho tiempo yo creí que sí, o sea, porque las mismas obras fueron las que, vamos a decir, las que nos comunicaban, ¿no? Como es importante hacerlo de esta forma. Creí en eso, ¿no? De que, porque se hace mucha obra política, vamos a decir, durante todo el periodo revolucionario se ha hecho mucha obra política, claro, todos dispersos, marcados por la diáspora, pero lo que hizo, vamos a ver, la particularidad del momento en que se hizo Los Enemigos del Pueblo, es que ya no se estaba hablando de solamente de hacer una obra con ese contenido así tan frontal, porque en ese momento era, la obra es mi personaje, Charlotte Corday, es una especie de Charlotte Corday que viene ajusticiando tiranos por durante la historia y entonces termina ajusticiando a Fidel Castro a raíz del hundimiento del remolcador 13 de marzo, que ese evento ocurrió en el año 94 en Cuba, en La Habana, y fue una embarcación que hundieron, o sea, las autoridades cubanas, y en ese momento era muy difícil que Fidel Castro no estuviera atento de lo que estaba ocurriendo. Y murió más de la mitad de las personas que iban en la embarcación. Y entonces es un hecho muy oscuro en la historia de este periodo revolucionario que yo no conocía a fondo porque era un adolescente cuando ocurrió, pero cuando tuve acceso a la biografía donde narran y vi los testimonios de los sobrevivientes, decidí que tenía que hacer algo con esa información, ¿no? Y entonces, sí, la obra como tal era, o sea, mi personaje mata a Fidel Castro, o sea, en una realidad alternativa también, como que nunca se dijo de qué murió, el personaje dice que lo matan, ¿no? Y entonces, era la necesidad más bien como hacer, vamos a decir, un teatro que no pudiera ser, vamos a decir, no pudiera estar en un teatro oficial o sea, estatal, no, de ninguna manera. O sea, tenía que ser un teatro que no encajara en ese molde, porque de eso se trataba. Y es más por eso, por la lucha del espacio, que es lo que es la particularidad. Ya no es la obra en sí, sino dónde poner la obra, que es lo que está pasando ahora en Cuba. Las obras, debido a la tecnología, o sea, se pueden hacer obras, pero a la hora de tú ponerlas, de distribuir las películas o de estrenar obras de teatro, eso es lo que es una quimera en Cuba. sí. Bueno, Y y entonces, una especie de experimento fue en Sala R. En la versión audiovisual de Sala R ha tenido mucha más repercusión quizás que el propio hecho escénico en un espacio determinado, ¿verdad? Son otras maneras de encontrar espacios de visibilidad para el trabajo que hacen los creadores independientes en Cuba. a ver, lo que te decía, ahora me recuerdas algo, sí, lo que te decía de que creí mucho tiempo en eso y todavía lo creo, ¿no? Que sí hay posibilidades de hacerlo. Lo único que, por supuesto, es un teatro que tiene que, o sea, que yo digo, bueno, volvimos al teatro itinerante, ¿no? Como que es un teatro que tú no puedes, que tiene que ajustarse, la escenografía, por ejemplo, de cada obra cambia en dependencia del lugar que encontremos para las puestas en escena. O sea, es volverte más creativo, ¿no? Para poder sobrevivir y que ese teatro que yo considero que es necesario en el sentido, vamos a decir, más, porque uno dice teatro político y claro, rápidamente uno va al contexto donde se encuentra el creador, ¿no? Pero tiene vamos a decir, parte de ese principio programático de que cualquier lugar puede ser un escenario y cualquier persona puede ser un actor. Eso sí está claro para mí. Que en los momentos en que ha surgido una obra de teatro es porque las circunstancias me han dicho, es el momento de hablar sobre este tema, ¿no? Que fue lo mismo que pasó con patriotismo. Al quedarme fuera de las instituciones, esa obra es del 18, se estrena en noviembre del 18, yo soy censurada en abril, yo empiezo a habitar un nuevo planeta, que es el planeta de los tronados, vamos a decir, de los censurados como yo, Ujú. de los activistas, y entonces dije, ¿por qué no hacer una obra con los activistas? Porque nunca he visto en el teatro que se represente esa figura, ¿no? Y entonces
como ahí aparece ya como personajes, la hija de un disidente, una activista por los derechos humanos, un artista visual, un pintor crítico, o sea, que hace crítica en su obra, y entonces son los tres protagonistas que al mismo tiempo son prisioneros de conciencia. La prisión de conciencia se había tratado en las artes visuales, pero no se había tratado en el teatro, y entonces me gusta, ¿no?, que el teatro exprese lo que no se está diciendo. Eso es lo que me interesa más explorar, las zonas oscuras, ¿no? Como qué es lo que no Sí, se está diciendo y que el teatro, como un evento tan político, puede decir. Y claro, para decirlo tienes que estar fuera. claro. Hablabas de patriotismo, ¿verdad? Ujú. Sí. Desde ese momento, un poco para retomar la idea anterior, como estrategia, preferiste también hacer cápsulas de video, hacer de otra manera de mostrar ese trabajo, ¿no? De hecho, Patriotismo solo tuvo una sola presentación en las ruinas de la antigua Tuvo escuela de dos. ballet. Sí, tuvo dos, sí. En realidad tuvo dos, y una adaptación se hizo también en una peña de poesía Mm, de la obra, no la obra sí, completa porque la obra era muy grande. Perdón claro. que Pero esta interrumpí. versión que estoy recordando se hizo en las ruinas de la escuela de ballet en la hoy Universidad de las Artes de Cuba, ¿no? Ujú, En ujú. un momento en que pudieron estar muy pocas personas y claro, dijiste, ¿qué otra manera puedo encontrar para mostrar este teatro, ¿no? Mostrar esta creación? Y también lo has hecho por ejemplo, estoy pensando en la revista Hipermedia, que también has construido también monólogos audiovisuales. También Ujú. uno de los objetivos de esta entrevista era hablar sobre eso, ¿no? Sobre qué otras maneras podemos encontrar para que el teatro político tenga más visibilidad y tenga más encuentros con las personas. Bueno, ahora mismo yo estoy participando en un proyecto que es, todavía no puedo adelantar mucho, pero sí es vamos a decir, a través del teatro vamos a defender el derecho de las mujeres iraníes. O sea, yo tenía una idea, de hecho tengo una idea todavía de hacer algo que involucre a personas en distintas partes del mundo y que sea así como lo que o sea, me llega el proyecto, ya tenía esa idea en la mente y yo le digo que parece que es el sentimiento de la época, ¿no? Como a partir de la pandemia nos volvimos más, como estamos más tiempo conectados, y al final la conexión es entre comillas, porque a veces parece que como que estamos todos cerca, pero en realidad estamos demasiado distantes. Y entonces, ¿cómo hacer de verdad, no? Como que es también, yo creo, la manera en que llegué también a Radiodeca y con Evelyn, no sé, en el caso tuyo, Edgar Ariel, bueno, que los que no estén al tanto, ¿no? Que también desde Cuba, ¿no? Como él ha ido diciendo, nos hemos encontrado, ¿no?, en esas zonas así Sí, de resistencia, vamos a decir, aunque la resistencia, como dicen, la resistencia podría conducirte a llegar a una transacción con el poder, ¿no? Por eso a veces creo que a ti fue en una entrevista que te dije que me gustaba más decir persistencia, ¿no? Porque sí. llega un momento en el que este tipo de teatro ya, yo digo, bueno, ¿hasta qué punto ya estoy como en una inercia, ¿no? Como que esto no pasa más allá de esa zona, ya es como que llegué a otra zona de confort, ¿no? Como que me Ujú. impiden presentarme, entonces aparezco en una azotea, aparezco, claro, no es tan confort así porque en la última obra Sala R, por ejemplo, que tenía actores profesionales que trabajaban en grupos de teatro y muchas personas vinculadas a las instituciones, creo que también pude hacerla porque en ese momento había pasado el 11 de julio, estaba muy reciente y había como vamos a decir, un espacio donde la gente se quería liberar, ¿no? Y entonces no se sabía muy bien cómo lidiar con esa libertad dentro de las instituciones. No sé hoy, por ejemplo, 2023, en la Cuba de hoy, si yo pudiera hacer Sala R como la hice de esa forma en el 21, en medio de la pandemia, además, que también era como tomar por sorpresa a las autoridades, que aunque ellos sepan, a ver, vamos a decir, cada vez que nosotros hacemos algo en el grupo, vamos documentándolo y lo vamos poniendo en las redes. Pero siempre eso te deja un poco de temor, porque no tenemos un espacio, vamos a decir, vamos a decir que es una zona de tolerancia, de tolerancia, perdón, que hemos encontrado. Pero bueno, sí, para hacerlo de esa manera que dices y que pueda funcionar teatro, que tenga esa libertad,
vamos a decir, de contenido, una de las estrategias que usamos es, obviamente, la tecnología. Sí, Que siempre te deja un sabor extraño, porque teatro es un evento en vivo que no tiene comparación lo que uno experimenta, ¿no? En ese momento, y cuando tú lo tienes grabado, pierdes, ¿no? Pierdes mucho la energía esa del actor en vivo. Pero bueno, es como a falta de pan, tenemos que, no podemos dejar que las obras, porque tengan 2 funciones, se mueran, ¿no? Y entonces así, por ejemplo, en la Universidad de Syracuse, hubo una profesora, o sea, que se interesó en el grupo justamente por eso, ¿no? Por estar en esas condiciones así, en los márgenes. Y llegó hasta allí, ¿no? Y fue por el formato digital. Si no, no hubiera podido presentar la obra. Y así hemos ido abriendo, vamos a decir, este proyecto nuevo también llega a partir de que el proyecto existe, ¿no? De que la obra existe. Y sí. vieron como que había algo similar a lo que se está sintiendo, ¿no? Con relación al teatro. De manera general, Lynn, ¿cómo percibes el teatro político en Cuba y cómo crees que se desarrolle en los próximos años? Bueno, yo estoy, imagínate, hablar de teatro es así como algo... a ver, voy a decir lo que me preocupa más de teatro y que es lo que siento que puede, el peligro, ¿no? Porque no puedo hablar, no sé, del futuro porque ni yo misma sé cómo voy a poder sobrevivir haciendo teatro, ¿no? De esta forma. Yo creo que un peligro que estamos corriendo, que he visto mucho ya, es que se tiende el teatro hacia lo vernáculo, hacia lo comercial, o sea, como volver a un teatro más digestivo, puede ser, se quiere decir, que sea más como entretenimiento, que se abandone, vamos a decir, esa cosa que tiene esa energía de creación, que era el proceso mismo, vamos a decir, de la revolución, tenía esa energía de que estás creando algo, y que cuando esa energía abandona, ¿no? Se crea un vacío y ese vacío empieza a aparecer como que es vamos a decir, lo que sirve, lo que vale, no la densidad, ¿no? Y entonces como esa lucha entre un balance, ¿no? Entre que no se pierda esa necesidad de hacer un teatro que cuestione, porque el teatro en general en Cuba no, se ha caracterizado por eso, ¿no? Por querer ser experimental, por buscar estar conectado con lo que hacen grupos de vanguardia en el mundo. Y yo creo que eso se ha ido perdiendo. No sé, hay proyectos que quizás lo salven, o tal vez es que nos estamos pareciendo a cualquier parte del mundo Mm. que sean unos pocos, ¿no? Los que lo defiendan y ya, y que uno tenga que conformarse con eso. En realidad el teatro es una de las artes que más sufrió con la revolución, porque como es un evento tan político, era muy difícil hacerlo. Había que recurrir a los clásicos, a la sátira, al absurdo, para que sobreviviera también la crítica. Sí, yo pienso que en relación a lo que dices, más allá de que el teatro político sea un dispositivo de persistencia, las propias dinámicas de construcción de esa teatralidad hace también que se politice la creación, ¿no? Porque esa propia manera de construir una escena, de construir un vínculo entre los creadores, esa propia manera de identificar en personas quizás que no tengan academia, pero que sí tengan una potencia creativa importante y convocarles esa propia sensibilidad, ese propio cuidados entre las personas, esos propios cuidados entre las personas, hace que el teatro sea político, ¿no? Aunque Mm. también podamos entender el teatro político de esa manera más, digamos, literal en relación al poder, ¿no? Pero ese propio vínculo entre los creadores también hace que se politice, que se convierta en político un dispositivo, ¿no? Sí, en realidad ya el hecho es como dice que crear un grupo de teatro es como crear un país. Entonces se crean todas esas dinámicas, o sea que ya desde el momento mismo de la concepción y vamos a decir, con el resultado ya frente a una audiencia es
obvio, incluso tu teatro, o sea, vamos a decir, yo creo un teatro vivo que cada día pueda ir modificándose a través de la propia, del propio espectador, que eso lo vivimos mucho en Sala R, creo que es como la obra con la que más, vamos a decir, que más contenta he estado, y que también se dio, es el momento que más personas quisieron trabajar en este grupo, porque una de las cosas, de los obstáculos que fui enfrentando, y es curioso, porque cuando comencé a hacer el teatro político, empecé sola prácticamente, éramos Miguel y yo. Después fuimos 3 y después fuimos 9. O sea, fuimos creciendo en número. De pronto estar en los márgenes ya no era estar sola, sino que tenía más gente, ¿no? Y eso también te va hablando de un cambio, ¿no? Porque yo era la misma, y seguía estando censurada, seguía estando prohibida, y sin embargo había más personas conmigo. Entonces lo que te decía, que en ese momento que las circunstancias ayudaron, ¿no? Yo creo que eso también es algo que revela hacer el teatro de esta manera, con relación a las circunstancias políticas del país. Y sería un buen experimento saber ahora, hoy, 2023, después de todo lo que ha pasado en estos 2 años, con cuántas personas se podría contar en el teatro, por ejemplo. Sería un buen experimento. Y esas Mira, son cosas aquí, a las sí, que, perdón, sí, no, que son cosas sí, que uno las vive por la misma dinámica de trabajo. sí. Aquí está junto a nosotros Evelyn Corbea, que es una actriz que también te ha acompañado y que incluso estuvo en Sala R. Quizás esta sea la posibilidad también ya para abrir los micrófonos a las personas que nos acompañan y que podamos conversar sobre el teatro político y sobre qué significa la creación contemporánea en ese sentido, ¿no? Si Evelyn Corbea quisiera también intervenir y comentar su experiencia junto a Lynn. Sí, 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 es también eso. ¿Cómo se muchas va? gracias a los dos por la entrevista, me ha gustado muchísimo. Bueno, a mí realmente trabajar con Lynn cuando estaba en Cuba, en ese momento en que estaba además pasando del servicio social, fue encontrar un espacio de libertad que yo creo que no existe fuera de ese espacio que se creó en Teatro Cairo. O sea, hay quizás otros grupos o personas que pueden hacer teatro independiente en Cuba, pero también tuve la oportunidad de estar en otro grupo por muy poco tiempo, como 2 días, y ver las dinámicas de relación entre el director y los actores, y se seguía manifestando ese mismo modelo de poder que está en el gobierno cubano. O sea, que me parece, para mí es muy valioso la experiencia de hacer teatro verdaderamente independiente, ¿no? Y todo lo que eso significa, que es lo que estabas hablando, Edgar, de hacer verdadera política desde la misma estructura de la organización del grupo, desde el contenido, desde la forma. Y eso, bueno, me parece de lo más valioso que he vivido y que creo que tiene el trabajo de Lynn como directora y como actriz. Como que Sí, es algo, en esencia, es teatro independiente, en esencia, y eso se manifiesta en todo lo demás, ese espíritu. Entonces, también quería hacerte sí. una pregunta, Lynn, porque, bueno, yo ahora estoy aquí en Madrid y hasta ahora he tenido muchas interacciones con españoles o personas que no son cubanos, y, y se conoce muy poco de la situación que tenemos en Cuba. Todo está muy tergiversado, o sea, no, y hay también poco interés realmente en saber cuál es la verdadera situación, porque cuando se conoce la verdad sobre la situación en Cuba, se caen muchas ilusiones, muchas utopías que a veces sostienen psicológicamente a la gente aquí y en el mundo, ¿no? Por lo que representa Cuba. Y me he planteado mucho cómo hacer teatro o piezas de arte
y cómo distribuir eso de una manera que realmente pueda llegar y pueda interesar a personas que no son cubanos y que no están directamente relacionados con nuestra causa. Y ahora mismo, bueno, eso es algo que me gustaría saber qué piensas sobre eso. Está el tema de usar las redes sociales, que hasta ahora parece como lo más obvio, pero bueno, me gustaría que nos comentaras sobre ese tema. Sí, no, no, igual para mí fue muy bueno trabajar a pesar de que, te digo, yo viví mucha tensión con Sala R, más porque sabía que las personas, porque en el caso de patriotismo, todos estábamos fuera del sistema, o sea, vamos a decir, de la estructura, estábamos en los márgenes. Y en Sala R, como había dicho antes, no era así. Entonces yo tuve que limitarme mucho para hacer, vamos a decir, más publicidad, incluso sabiendo ya que estábamos, ya de por sí estamos en desventaja. Y entonces con las personas que están institucionalizadas, aunque para decir, como Evelyn que está contando que ella estaba en su servicio social, había estudiantes de Elisa, aunque ninguno de ellos lo expresaba, a mí me generaba mucha tensión y entonces, pero al mismo tiempo no quería decirles que me sentía así, ¿no? Quería tratar de hacer parecer que todo era lo más normal del mundo, porque al final estábamos en mi casa y eso era una ventaja, pero bueno, aún en la casa sabemos que en Cuba no se está seguro, ¿no? Cuando se trata de confrontar al gobierno, ¿no? Y entonces he pensado mucho porque esta misma oportunidad, ¿no? De este proyecto que estamos ahora mismo, ustedes que han estado en Cuba, o sea, que son personas que estábamos cerca en ese periodo de trabajo, por ejemplo, es como decir, bueno, si hemos tenido que hacer las obras así, 1, 2 funciones máximo, en Sala R hicimos 3 funciones, éramos, como digo, 7 personas en escena, si mal no recuerdo, 7 personas creo, si éramos 6 actores y Jonathan. 7 personas en escena, era más, en ese tiempo también Evelyn viajó, viajó a Bolivia, se nos quedamos menos, tendría que remontar la obra con otros actores y otras actrices, perdón, y entonces pensamos hasta hacer una versión Sala R Éxodo, en un momento, ¿no? Como que ellas estuvieran en un formato virtual. Y yo creo que sí, que se puede hacer incluso como hay muchas maneras de hacerlo, como eso que nosotros pensamos que hacerlo, por ejemplo, físicamente en el espacio, esa es una de las ideas que manejamos en el grupo, y los actores a los que invitamos están en la pantalla, por ejemplo. Y entonces eso es como han sido estrategias que hemos ido creando a partir de los propios obstáculos. Porque lo que te hace, vamos a decir, esta libertad es que como enfrentas tantos obstáculos, los obstáculos que lo viví en las películas con Miguel también, porque como vivimos juntos y trabajamos juntos, también el cine, la manera de hacer cine de Miguel Coyula me ha nutrido a mí para el teatro. Porque digo, mira, esta experiencia que hemos vivido, qué bueno sería registrarla de esta manera, ¿no? En el teatro. Y así llegué, por ejemplo, a las ruinas de las escuelas de arte que tú hablabas, Edgar, en el patriotismo. Fue así, porque estábamos en una escena de Corazón Azul y me gustó, vi la obra allí, en ese espacio, y te dije, Miguel, ya tengo la locación para patriotismo, no va a haber una escenografía superior a esta. Todo estaba ahí, o sea, la luz natural, todo, los cenitales. Y entonces ahora cuando salieron Evelyn y Olivia del grupo, o sea, porque viajaron, surgió esta nueva idea, que digo, una vez que uno se adentra en este tipo de obra, con una estructura abierta, de que todo lo que pueda estar sucediendo puede formar parte de la poética de tu obra, que es ahí, hablábamos del tema político, o sea, porque claro, la disidencia no es solamente enfrentarte a un gobierno, o sea, la disidencia también es la forma, porque hacerlo de esta manera tampoco te la van a poner fácil las instituciones. Hay quizás muchas, a lo mejor uno va encontrando, se van estableciendo, vamos a decir, uno va creando sinergia, vas descubriendo a las personas como tú, que no estás tan solo, a lo mejor no es tan extremo, uno no llega a esos extremos fuera de Cuba,
pero sí, vamos a decir, su esencia es la misma. Y entonces ya una vez que está la obra, necesariamente, o sea, como que creas vida, y esa vida va a conducirte a otros lugares, ¿no? Y entonces, eso sí, yo sí lo creo posible, se puede trabajar a distancia, claro que sí. Incluso, o sea, crear obras a distancia. Sí. ¿Alguien de las personas que nos acompañan quisiera comentar algo, hacerle alguna pregunta? Hola, Yo- ¿todo bien? Acá, Tao. Hola, ¿cómo estás? Hola, Tao. Bien, bien. Nada, bueno, quería agradecerles mucho. Yo estuve haciendo otras cosas al lado de la entrevista, pero la verdad que me interesaba mucho, pero es que tengo muchas cosas que hacer, pero igual les quería agradecer muchísimo, porque nada, me tomé un par de notas ahí, aprendí un par de cosas. No conozco la sala R y el teatro político, no terminé de entender eso, pero bueno, igual estuvo muy interesante. Y, y nada, eso, quería agradecerles igualmente. Y eso. Ahora tengo Sí, que Gracias. no, hacer otro curso. las obras están ahora las he ido subiendo a YouTube. Antes estaban en Vimeo, Ok, pero bueno, ya las he ido pasando para YouTube, que podemos ok. compartir los enlaces por acá, por los grupos de Ratiodeca, para que puedan verlas. Y sí, en realidad, bueno, el teatro político es un teatro también que surge en determinados contextos, ¿no? Emerge por determinadas circunstancias. No Ok. es, por ejemplo, está el teatro de Brecht, el Müller en Alemania, o sea que también son autores que emergen de la propia imposibilidad que había en ese momento de expresar sus ideas con libertad, ¿no? Y entonces como que vamos a decir, ese impedimento genera en uno una forma de rebelarse, ¿no? Como una rebelión del propio creador hacia vamos a decir, hacia ese freno que te pone, que te impone la sociedad. Y no es, o sea, no hay mucha gente haciendo teatro político, no sé, por ejemplo, Teatro en el Blanco, hay un grupo chileno que yo he seguido vamos a decir, sus obras y que hacen un teatro así político, pero siempre la obra política se enfrenta a la incomprensión porque a veces, por ejemplo, los espectadores quieren tener saber, o sea, como que quieren tener toda la información de un país en una obra de teatro. Y entonces, cuando tú muestras Mm, una obra de teatro o una obra en general, o sea, tú estás expresando una parte del todo, no el todo ok. como tal. Porque es imposible Ah, en una obra abarcar. ahora que me doy cuenta, vi una obra hace un tiempo no me acuerdo cómo se llamaba la obra, pero era muy divertido. Y en este momento era que estaba Macri en Argentina. Así que nada, era una obra más que nada de comedia, pero era muy divertida porque comentaba muchas cosas que eran ciertas, entonces era como bastante gracioso y real. Y supongo que eso era teatro político, ahora que me estoy dando cuenta un poco por dónde va. En realidad, a ver, el teatro es un evento político siempre, ¿no? Va más allá de su contenido, por la misma manera en que de hecho, el teatro tiene un compromiso más con lo inmediato que el cine, por ejemplo. El cine Ujú. político es todavía más difícil de mover que el teatro, pero ya cuando vamos a decir, uno se define a sí mismo como que estás haciendo un teatro político, es porque ya estás rompiendo como vamos a decir, como que estás queriendo mover una cerca, Sí, como que quieres llegar más allá, ¿no? De lo permitido. Y casi siempre surge así, en contextos de cerrados. Es como, vamos a decir, como el horror surge el género cuando también están los sistemas, están como ahora mismo, en esta situación que vivimos de pospandemia y la guerra. Es como dicen, caldo de cultivo para el género de horror, ¿no? Y el teatro político también surge también un poco así, de ese tipo de situación. ok. Sí, hay muchas cosas. Ok. Muchas Gracias por... gracias. Yo voy a tener que irme ahora, pero igual les quería agradecer mucho y
y bueno, ahora creo que tengo un poco mejor entendido lo que es el teatro político, pero, y lo que es el teatro en general también. Así que nada, eso. Gracias y les mando un abrazo muy grande y ojalá nos estemos Gracias a viendo ti. pronto. Adiós. Gracias. Sí, qué alegría Chao. verte, Adiós. sorpresa. Sí, chao. Otra intervención, que alguien quisiera comentar algo relacionado con lo que estábamos hablando. Sí, Lin, yo tenía dos preguntas para ti, Lin. Una, ¿sabes? Siempre arañas por primera vez la pared, luego te acostumbras a arañar y ya vas viendo la realidad, ¿no? Eso pasa siempre. Entonces, una pregunta, me ha parecido entender que tenías un proyecto que era sobre la esclavitud en España, que fue el último, que por Sí, cierto fue sí. el último país que la abolió, fue España, la esclavitud, Sí. y que de alguna forma estaba involucrada la embajada española, me ha parecido. Sí. Entonces, te iba a preguntar, ¿sabes el papel de la embajada española? ¿Cuál fue en todo el problema? ¿O cómo se desenvolvió al final? Bueno, la embajada como era una obra catalana, o sea, y en ese momento la agregada cultura era catalana, fue también un momento, o sea, fue como muy propicio para presentar el proyecto, porque Ángels Aymar había estado en Cuba y había hecho una lectura en el Centro Juan Marinero, y Ángels se dio los derechos, nos cedió los derechos de la obra. Entonces, la presentamos en la Embajada de España y fue muy fácil, en colaboración con la Cátedra de Cultura Catalana de la Universidad de La Habana, fue muy fácil o sea, que nos aceptaran el proyecto, interesó. Luego, cuando tengo problemas para estrenar, porque tengo esta situación con el Consejo de las Artes Escénicas, yo fui a la embajada y les planteé que me habían desprogramado porque aquello escaló al punto en que me desprogramaron de la sala Adolfo y Obrador, donde tenía previsto el estreno, y les dije que yo iba a estrenar en cualquier en el lugar que me dieran, o sea, como si era debajo de un puente, yo hacía la obra. Y entonces ellos me dijeron, no, no te preocupes, que vamos a buscar un espacio. Y entonces así ellos hicieron la gestión y pude estrenar, o sea, pudimos estrenar en Las Carolinas, que es la sede de Danza, Teatro, Retazos, que dirige Isabel Bustos, y ahí fue que hicimos el estreno de la obra. O Pero sea, bueno, sí, es que en realidad la obra, como te decía, no tenía nada, o sea, no era una obra política, era una obra que se desarrollaba en dos tiempos, en la Barcelona actual y en La Habana esa colonial. Y te diré entonces... te diré que el tema este de la esclavitud está aquí, hablarlo ahora mismo, fíjate cómo ha cambiado el ambiente político, hablarlo aquí en España, en Cataluña especialmente, es un auténtico problema, porque hay muchas familias catalanas que están involucradas en la esclavitud y está terminantemente prohibido. Eso para que dé un poco como información. Interesante. Sí, sí. Por ¿Cómo va eso no sabía cambiando? exactamente cómo está cambiando Claro, eso fue en el 11 el ambiente. también, sí, después es Claro. verdad que hubo todas estas manifestaciones que recuerdo, que seguí por las redes sociales. Quizás eso puede que haya agudizado entonces el tema, no sé, porque todo varía, eso es lo que pasa, que uno se va dando cuenta como un tema que antes no era un problema, porque lo que me preguntas, el agregado cultural no puso ninguna objeción, al contrario, le gustó la obra. Sin embargo, porque de hecho la obra es muy dura, porque el personaje principal es una pintora y su esposo trafica con negros y entonces ella no lo sabe y cuando lo descubre, eso genera en ella una revolución interna que esencialmente de lo que va la obra. Y mira, o sea, quizás si yo le presento el proyecto hoy, ¿qué pasaría, no? Si aceptarían o no. Eso sería Y la una cosa... segunda pregunta, que tiene un apéndice y que es personal. Así que yo te preguntaría, ¿tú te sientes libre, Lynn? Y si te sientes libre, ¿serías capaz de definir por qué te sientes libre? ¿Qué es lo que te hace sentirte libre? Sí, no.
A ver, cuando yo estoy creando, trato de no pensar en el contexto donde estoy creando, porque si lo pienso me paralizo. O sea, tengo que pensar que tengo que olvidarme del contexto, aunque obviamente eso no es nada, vamos a decir, que uno no puede, la realidad está ahí, aunque tú trates de por un momento olvidarla, ¿no? Yo me he sentido libre haciendo las obras, eso sí es una realidad. Y haberlas podido presentar hace que esa libertad que uno experimenta aún, vamos a decir, sobreponiéndose al miedo, porque el miedo mío no era como, vamos a decir, de qué me puede pasar a mí, o sea, porque a mí me han quitado de todas partes. Pero el problema, el temor era que no pudiera llegar a accionar la obra, o sea, es siempre la obsesión, ¿no? Que me dejen estrenar o que pueda hacerlo. Y ese temor, no sé si siempre está en uno, ¿no? Pero yo lo que siempre trato es de pensar en soluciones. Digo, si me pasa esto, lo soluciono de esta manera. Si hago, es como estar en un campo de batalla. O sea, es como que no estás en un país donde puedes, claro, que la libertad no es algo que tú puedas decir que vas a tenerlo en cualquier parte, porque en Cuba la limitación es política, pero en otros países la limitación es de mercado. El mercado simplemente no te deja sobrevivir, porque si tú no estás a la moda y tú no estás atento de lo que se espera de ti como teatrista, como escritor, como cineasta, tú puedes también no puedes quedar en tierra de nadie, o sea, porque en realidad este tipo de teatro está un poco en tierra de nadie. Yo te digo, no sé, no sé en China cómo estarán, sería muy interesante buscar en los países, vamos a decir, más cerrados, cómo hacen los artistas, los teatristas, porque nosotros somos como una especie, ¿no? Y siempre hay alguien que quiere romper con las reglas, con lo que te impone la sociedad, ¿no? Porque en el cine sí lo tengo más claro, porque tal vez el cine como viaja más, o sea, más fácil una película que una obra de teatro, uno puede entender las dinámicas, pero yo con relación al teatro he estado demasiado aislada. No, me ha sido muy difícil que las obras vayan a eventos internacionales, por ejemplo. He estado con el grupo en muy pocos eventos internacionales. Y eso hace también que uno no pueda tener la temperatura, porque cuando yo estaba en las instituciones, yo sí viajaba con grupos de teatro y entonces conocía a teatristas de todas partes del mundo, pero desde que estoy de esta manera, no he podido, como decir, lograr un intercambio ya desde el teatro, porque hemos estado fuera, pero han sido, vamos a decir, nichos de cubanos mismos, que son obras que ya conozco, no puedo como confrontarme al otro, ¿no? Como en Alemania sí se hace mucho teatro político, se sigue haciendo. Y eso también fue una experiencia también que luego viene a la obra, a las obras ya posteriores del grupo, porque se sigue representando a Müller, se sigue representando a Brecht. Además está Milo Rau, que tiene un proyecto de teatro también así, que multidisciplinario, que combina el performance, el cine, que me interesa mucho también el trabajo de él. Pero así que es bastante político, vamos a decir, con los temas que son tabúes en esas sociedades, ¿no? Como la pedofilia, o sea, se ha ido a otros contextos también a hacer obras en contextos más cerrados, que eso también es una cosa que a mí me atrae, ¿no? Porque ahora mismo me dices, en Cataluña ya no se puede hablar de lo de esclavitud y a mí me da deseo de representar el regreso allí, ¿no? Como decir, bueno, entonces es hora de ir para allá, ¿no? Como con esa obra. A eso justamente me refería, Lynn, que sí. a esa soledad, el estar en contra de, muchas veces es lo que te hace sentir libre. Claro, eso sí es importante. Uno tiene que asumir que en este tipo de trabajo vas a vivir esa soledad hasta que puede que un día esa soledad termine, y quizás cuando esa soledad termine ya no quiera hacer ese teatro, ¿no? Tal vez porque le deje de sentir la importancia, aunque yo creo que siempre va a haber algo tabú sobre lo cual trabajar.
Porque mira eso, ¿quién pensaría que El Regreso pudiera ser hoy una obra que no puede ser representada en Cataluña, por ejemplo, de una autora catalana además? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otro comentario? Lynn, esta conversación no es más que el proemio. Ratudeca seguirá informando precisamente qué día será y cómo se llevará a cabo, pero que sepan que esta entrevista es eso, ¿no? Más allá también de todo lo que se ha conversado, es como esa introducción a ese lugar de encuentro que también sucederá próximamente. No, muchísimas gracias. Ha sido un Sí. gusto para mí. Gracias por acompañarnos y gracias a las personas también que estuvieron en la conversación y nos veremos muy pronto. Gracias.